Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un breve comentario sobre la segunda sonata para piano de Rajmáninov. Como ya sabemos, Rajmáninov compuso sus obras a finales del siglo XIX y en el siglo XX, pero es un compositor romántico. Rajmáninov parte de la tonalidad para sus composiciones y no sigue las líneas vanguardistas de sus contemporáneos, como la segunda escuela de Viena, Debussy, Stravinsky o Bartók. También cabe destacar que compaginó su carrera como compositor con la de pianista. Fue un gran concertista con mucha actividad, aunque él consideraba esta faceta como su manera de mantener económicamente su profesión como compositor. Así, se da que la mayoría de sus obras fueron compuestas para interpretar él mismo. Casi todas son para piano, piano solo, conjuntos con piano, de cámara, piano solista con orquesta, obviamente con sus excepciones. Y están todas estas obras compuestas a su medida. La sonata que vamos a comentar hoy fue compuesta inicialmente en 1913, es decir, la compuso un Rajmáninov de 40 años, aunque tiene una segunda versión revisada en 1931. En la segunda versión, Rajmáninov decide quitar lo que él consideraba mucho artificio y material superficial para depurar la obra y quedarse en lo esencial. Esta segunda versión reducida dura unos 5 minutos menos que la inicial, al recortar algunos pasajes, y a veces es criticada por falta de cohesión, pero esta revisión es la que Rajmáninov dijo que debía interpretarse. También existe una tercera versión, arreglada por el pianista Horowitz y aceptada por el compositor, que es un término medio en duración y dificultad. Ahora vamos a ver brevemente cómo es el lenguaje de Rajmáninov y sus influencias como compositor. Rajmáninov, como gran pianista, recoge influencia de muchos de los grandes compositores. En su repertorio contaba con obras de Bach, Beethoven, Borodin, Chopin, Debussy, Grieg, Liszt, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Schumann, Tchaikovsky. Además, en el Conservatorio de Moscú estudió con las más importantes figuras de la música rusa. Se acercó a Rubinstein, Taneyev, Arensky, Safonov, Tchaikovsky y estudió piano con Zverev, que fue alumno de Dubuc, que a su vez estudió con Field. Veamos ahora algunos elementos característicos del lenguaje de Rajmáninov. En cuanto a su forma y estructura, Rajmáninov parte de las formas preestablecidas del romanticismo y anteriores, pero las utiliza con flexibilidad. Destaca en general lo bien que se le da el desarrollo motívico y su economía de materiales. Utiliza mucho el desarrollo continuo y la variación para construir sus obras. Son famosas sus obras cortas como los preludios, estudios, momentos musicales, piezas de fantasía. En estas obras suele utilizar estructuras libres, simples y se caracterizan porque, según Rajmáninov, en toda obra tiene que haber un clímax para emocionar al oyente. Él decía que un buen intérprete debía saber encontrar el clímax de cada obra, y por tanto sus obras están bien construidas de acuerdo con esto. En obras más grandes como sus sonatas o en las sinfonías en el caso de la orquesta, destaca también la flexibilidad de su forma, muchas veces conectando los movimientos y llevando al máximo la economía de materiales y el desarrollo motívico temático hasta el punto en que muchas de sus obras son cíclicas, es decir, los materiales de un movimiento pueden aparecer en otro, como tema completo, como cita o como semilla de punto de partida. Gracias a su desarrollo continuo, las melodías de Rajmáninov suelen ser muy largas. Conectar unas con otras, desaparecer y resurgir, en general cumple muy bien con el término de melodía infinita de Wagner. La armonía de Rajmáninov parte de la tonalidad, pero está muy expandida. Hay que tener en cuenta que Rajmáninov es contemporáneo a todos los músicos del primer modernismo, por lo que su tonalidad recoge recursos modales, politonales, tiene mucho de armonía errante, con sonidos de la tonalidad pero sin un centro tonal claro, con relaciones de tercera, de tritono, de semitono y por supuesto un uso generalizado del cromatismo. Por así decirlo, Rajmáninov absorbe muchos de los recursos armónicos avanzados de su época y los sintetiza dentro de una sensación tonal. Un sonido muy típico de Rajmáninov que vamos a ver más tarde es el uso de acordes amplios acentuados a modo de campanas. La textura de Rajmáninov suele ser muy densa. Su escritura es polifónica y siempre suele tener varios planos simultáneos, donde se aprecian sus años de estudio del contrapunto. Para el intérprete esto suele ser un reto, ya que en tanto dinámicas suaves como en las más fuertes hay muchísimo material todo el rato y hay que saber muy bien cómo ordenar los planos para que todo se pueda escuchar bien. En cuanto a la lógica, destaca la flexibilidad del tempo de Rajmáninov, siendo característico de su obra el uso extendido del rubato expresivo y la escritura de muchas modificaciones y alteraciones del tempo, como retardandos, acelerandos, piumoso, menomoso, etc. Ahora voy a hacer un breve análisis formal para después dar paso ya al comentario de la obra que vamos a ver con partitura en la pantalla. Esta sonata de Rajmáninov es una sonata convencional, está compuesta de 3 movimientos, rápido, lento, rápido, y el primero y el tercero están en forma sonata.
Destaca que es una sonata cíclica. Todos los movimientos de la sonata comparten material compositivo e incluso temas completos. Además, los movimientos están conectados por un pasaje que funciona de bisagra. Para no extendernos, voy a centrar el comentario en el primer movimiento. Y la versión con la que vamos a trabajar es la de 1931, que es más reducida. Para poder entendernos mejor, vamos a escuchar la primera página, solo un trozo, y así más o menos podemos tener una guía auditiva y después podremos hablar sobre los motivos. Como podemos ver, se distinguen ya desde el principio los materiales que van a servir de base para toda la sonata. En primer lugar, he marcado esto, lo que yo llamo célula X, que consiste en un salto de tercera descendente y que en este caso además está en fortísimo y acentuado, pero más tarde se va a desarrollar de muchas maneras, como vamos a ir viendo, y se va a desarrollar a lo largo de toda la sonata y de toda la obra. También tenemos lo que he llamado yo el motivo Y, que consiste en un descenso cromático por semitonos y después un arpegio menor descendente. También he marcado aquí el bajo en octava acentuado, ya que va a haber pasajes en los que esto va a ser también un elemento fundamental. Además de estos tres materiales de base, también vemos ya desde el principio el tempo de allegro agitato, que va a indicar pues esta sensación de tempo flexible, agitato lo indica, ¿no? Y con mucho rubato. Y también esta escritura, que es típica de Rachmaninoff, con notas pequeñas, con la indicación de veloce, que quiere decir que sea casi como un glissando, muy rápido y digital. Ya que es una obra muy cíclica, los materiales están todo el rato en todos los sitios y se mezclan, se desarrollan, con lo cual tampoco lo he marcado absolutamente todo porque sería una molestia para verlo. Vamos a retomar la escucha entonces donde lo habíamos dejado y poco a poco iré parando donde vea necesario para hacer comentarios específicos. Con este fragmento que hemos podido escuchar ya hemos podido ver todo lo que hemos comentado antes sobre el lenguaje de Rachmaninoff. Además habéis podido ver también que el material está por todos lados y me gustaría también comentar que el virtuosismo de Rachmaninoff es muy especial y muy característico, ya que tiene la textura profunda como podría ser la de Brahms, pero a la vez tiene muchos pasajes que son ligeros, digitales y muy rápidos, como todo esto de aquí, escalas descendentes muy rápidas, también comentar brevemente esta escritura de notas pequeñas otra vez, ¿no? Como teníamos al principio el veloce en la primera página. También hemos podido ver muchos cambios de tempo, como el retardando, el poco menomoso, o aquí que coge un acelerando desde este punto hasta el tempo primo durante muchos compases, y el cromatismo que hemos comentado antes está por todos lados, también en el bajo, pero además el hecho de que el tema principal sea un descenso cromático le da una excusa perfecta para estar todo el rato haciendo líneas descendentes cromáticas. Vamos a empezar ahora la sección B,
que como veis empieza aquí con una textura homofónica que recuerda mucho a las corales de Bach. Como habéis podido ver, esta sección, el tema B, también parte de los motivos iniciales y también vamos a poder ver características como las notas rápidas en veloce, y destaca esta sección que es muy típica de Rajmáninov y consiste en una sección en la que hay un fondo armónico estático sobre un mismo acorde, en este caso el sol bemol mayor, sobre el cual se desarrollan dos líneas cromáticas que van con el tema a modo de estreto. Hoy no va a dar tiempo a escuchar la reexposición porque repite muchísimo material del principio, pero sí que os voy a dar el gusto de escuchar el desarrollo porque son 2 o 3 páginas enteras de construcción de clímax a lo Rajmáninov y después haremos unas breves conclusiones. A modo de conclusión, podemos decir que esta sonata muestra muy bien los elementos típicos del estilo de Rajmáninov.
Tiene una estructura flexible, muestra una gran maestría en el desarrollo motívico y economía de materiales, construye un clímax hacia la reexposición y es de carácter cíclico. Las melodías son largas y la armonía parte de la tonalidad expandida con todo tipo de elementos avanzados. La textura es muy densa, polifónica, con muchos planos y mucho contrapunto, y la agógica es muy flexible con alteraciones del tempo constantemente. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos a la próxima.